Sí, Muchas gracias. Bueno, pues, como están, yo voy a hablar hoy de las perforaciones corneales, heridas corneales, también esclerales, conjuntivales. Eh, ya hemos mencionado cosas, algunos detalles de esta clase en otras clases pasadas, pero vamos a ver de nuevo algunas cositas. Bueno, pues, primero que nada, hay que tener en cuenta estos dos conceptos, herida penetrante y herida perforante. ¿Qué diferencia hay? La herida penetrante es cuando un cuerpo extraño pasa hacia adentro de una estructura anatómica, la penetrante. Y la perforante es cuando un cuerpo extraño pasa a través de una estructura. Este, en una herida corneal penetrante, un objeto entra, pero no atraviesa completamente, por así decirlo, la córnea, en este caso, como cuando vemos un cuerpo extraño metálico, una rebaba en la consulta, que se aloja en el epitelio, en el estroma, pero no llega a pasar la membrana de Descemet. Y una herida corneal perforante, el objeto atraviesa la córnea y se puede albergar en la cámara anterior. Una laceración conjuntival. Bueno, primero que nada, para cuando tenemos una laceración conjuntival asociada a un trauma, tenemos que estar seguros que las estructuras internas del ojo no hayan sido dañadas y que no existe un cuerpo extraño alojado ahí. Aquí tenemos un ejemplo de una laceración en la conjuntiva por un cuerpo extraño. Aquí, pues, ya explorando y viendo que no hay cuerpo extraño, pues podemos continuar para removerlo con anestesia tópica y usando forceps estériles o algún hisopo en la lámpara hendidura. Esto estamos hablando de una laceración en la conjuntiva. Si aún con la exploración que veamos en el paciente en la consulta no estamos seguros si ha habido penetración del globo ocular, es muy probable que se necesite una exploración en el quirófano. Y si sí estamos seguros de que hubo una violación de la integridad del ojo, también hay que preparar al paciente para repararlo en el quirófano. En general, las pequeñas laceraciones conjuntivales, que son lineares, muchas veces no se necesitan suturar. Sin embargo, laceraciones anormales, estrelladas en la conjuntiva, con exposición de esclera, con pérdidas de tejido, sí sería recomendable suturarlas para que sanen más rápido. Ahora, cuerpos extraños en la conjuntiva. Estos se pueden reconocer fácilmente en la exploración con la lámpara de hendidura en la consulta. Hay algo que muchas veces se nos olvida hacer o no lo hacemos, es la valoración del fondo de saco de conjuntiva palpebral superior, muy importante, porque, porque muchas veces se nos pasa por alto estas lesiones por cuerpos extraños. Si el paciente tiene sensación de cuerpo extraño, podemos usar la tinción de fluoresceína para valorar si tiene abrasiones. Por ejemplo, en la imagen que vemos acá arriba, podemos observar abrasiones en la parte superior de la córnea cuando no observamos algún objeto extraño. Entonces, ¿qué sospechamos? Pues que pueda tener un objeto extraño en la conjuntiva palpebral superior y esto le está ocasionando las abrasiones cada vez que está parpadeando. Entonces la fluoresceína nos puede ayudar en caso de no observar algún cuerpo extraño a simple vista. Ahora, si no encontramos un cuerpo extraño y estamos observando lesiones, lo que tenemos que hacer es irrigar para poder limpiar todo el tejido de la conjuntiva. Ahora, podemos retirar el material extraño con una aguja hipodérmica estéril, como lo hacemos en la consulta. Algunos materiales difíciles de detectar en la conjuntiva son partículas de vidrio, espinas de plantas, de cactus, insectos. Entonces, mira, aquí voy a poner un video de la academia donde nos muestra cómo remueven un cuerpo extraño de la conjuntiva, que ya yo creo que todos lo hemos hecho. Aquí se ve un cuerpo extraño que está alojado en la conjuntiva en un niño de 3 años. En la valoración en la consulta menciona el libro que se encuentra ese cuerpo extraño, entonces se toma con el forceps y se retira.
Y bueno, pues cuerpos extraños en córnea. Ya vimos en la conjuntiva, ahora en la córnea. Al igual que en la conjuntiva, pues muchos cuerpos extraños pueden lesionar la superficie epitelial de la córnea o más. Si estos cuerpos son grandes, estos pueden causar abrasiones corneales y, y abandonar el ojo. Entonces podemos ver pacientes que vemos lesiones en la córnea y no encontramos cuerpo extraño y pues probablemente este, el objeto ya no está. O por traumas, por así decirlo. Tuve un paciente hace poquito que le dieron un balonazo con una pelota de fútbol y pues le dio una abrasión muy grande en el ojo, pero pues no tenía ningún cuerpo extraño, ¿verdad? A causa de la densidad de las fibras del dolor de la córnea en un ojo normal, este, tanto una abrasión como un cuerpo extraño pueden sentir igual los síntomas en el paciente, entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora, los cuerpos extraños en la córnea normalmente se identifican fácilmente a través de la examinación por la lámpara de hendidura. Antes de remover cualquier cuerpo extraño, es importante valorar la profundidad de penetración que tiene la córnea, puesto que hay heridas que están muy profundas, y quizás están perforando la córnea, pero no están, bueno, el cuerpo extraño está manteniendo la herida hermética, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Existen diferentes tipos, muchos diferentes tipos de cuerpos extraños que pueden ser encontrados en la córnea. Voy a mencionar algunos de los más comunes, como de origen vegetal, como hojas, ramas, espinas, cortezas, tierra, este, todos los de origen vegetal u orgánico tenemos aumento en el riesgo para presentar una infección por hongos. Por eso en el caso cuando tengamos a un paciente que tiene un cuerpo extraño o una herida por un origen vegetal, pues se contraindica el uso de corticosteroides por el riesgo a una infección micótica. Ahora, cuerpos extraños de vidrio también puede ser. Se tiene que intentar remover todos los fragmentos de vidrio que están expuestos en el ojo, pero en ocasiones, como en las que vemos aquí en la imagen, hay fragmentos que están profundamente incorporados en la córnea que probablemente se pueden quedar ahí. Sí, porque son inertes y y no causan problemas. Es muy importante realizar gonostopía porque ahorita más adelante voy a poner una imagen de un paciente con un cuerpo extraño escondido en el ángulo. Entonces hay que asegurar que el iris y el ángulo están libres de partículas de vidrio o de cualquier otro cuerpo extraño, ¿verdad? Y claro que si encontramos partículas de vidrio en el iris o en la cámara anterior, ya estamos hablando de una herida perforante y ya cambia la cosa. Cuerpos extraños de metal, que esto es muy común en pacientes que pulen metal, cortan metal, etcétera. Estos cuerpos, cuando permanecen ya por varias horas en la córnea, producen un anillo, como lo que vemos aquí, de color entre naranja, cafezoso, que se queda incrustado en la córnea, como vemos ahí en la imagen. Estos cuerpos normalmente se pueden remover en la consulta con anestesia tópica, en la lámpara de hendidura, con una aguja hipodérmica igual, estéril. Eh, en ocasiones estos cuerpos entran al estroma profundo hacia la capa de Bowman y estos causan más comúnmente cicatrices. Si estas cicatrices se encuentran en el eje visual de la persona, pues vamos a presentar una disminución de la agudeza visual del paciente o un astigmatismo irregular también. El manejo de estos, bueno, pues posterior a remover el cuerpo extraño de la córnea, hay que dar tratamiento antibiótico. En ocasiones es necesidad de dar cicloplégicos. En ocasiones también se puede aplicar parches o lentes de contacto como vendaje para ayudar al proceso de sanación, pero estos hay que tener en cuenta que aumentan el riesgo a una infección. Y en estos pacientes, pues tenemos que tener una valoración continua si se le ponemos el parche hasta que ya el riesgo pase, perdón, el riesgo pase. La evaluación y manejo en el trauma ocular perforante. Bueno, tenemos que realizar primero que nada una historia clínica completa acerca del traumatismo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar mucho a, eh, a poder saber el origen del cuerpo extraño que ocasionó el trauma o
o también preguntarle acerca de cualquier patología que ya tenga, etcétera. Y así poder elegir un tratamiento adecuado, dependiendo del origen, ¿verdad? En la examinación, pues esto incluye una exploración completa, general y oftalmológica. Tenemos que registrar la agudeza visual del paciente porque esto es el factor más importante que nos predice el pronóstico visual en ojos con traumas. Y hay que realizar una exploración pupilar para poder detectar alguna anomalía, alguna afección en el tamaño, en la forma, el contorno. Podemos observar, cuando hay perforaciones en los ojos, podemos observar que el iris está movilizado hacia el área de la perforación. Ahora podemos encontrar signos clave que nos sugieren una herida perforante o penetrante. Como vemos, eh, que se observe la laceración en los párpados, quemosis conjuntival, hemorragias conjuntivales, adhesiones del iris a la córnea, defectos del iris, hipotonía, defectos en la cápsula de cristalino, la opacidad del cristalino, hemorragia en la retina, y ya si observamos pues exposición de iris, de vitrio, de uvea, desprendimiento de retina, Seidel. Todos estos son datos que nos ayudan para el diagnóstico correcto. Ahora, si sospechamos de una herida perforante significativa, es muy importante evitar cualquiera de estas cosas, como pruebas que incluyen hacer presión excesiva en el ojo, como la gonoscopía, tonometría, depresión escleral, la tonodigitopresión. Cualquier cosa que haga presión al ojo puede ser muy contraproducente en pacientes que tengan una perforación. Ahora, hablando de manejo no quirúrgico, bueno, si la perforación es mínima, se puede sellar espontáneamente antes este, perdón, o sea, si es mínima, se puede sellar espontáneamente. En estos casos solo hay que dar antibióticos tópicos o en caso de que sea muy sugestible a una infección importante, pues sistémicos y hay que dar una observación continua para que vaya teniendo una buena un buen tratamiento. Aquí en la imagen podemos ver cómo es el test de Seidel positivo, que se ve que va saliendo el humor el acoso. Si el test de Seidel es positivo, y la cámara anterior permanece formada, podemos realizar alguna de estas intervenciones que puse aquí. Suprimir la producción de humor acoso por medicamentos, ya sea tópicos o sistémicos, colocar parches o un lente de contacto terapéutico, o algún adhesivo tisular. Normalmente, si estas medidas fallan, en menos de 2 días, si sigue perforada, se recomienda el cierre con sutura. Esto cuando la cámara anterior está formada. Pero si vemos un paciente que la cámara anterior está colapsada y tiene SAIDE positivo, pues hay que reparar urgentemente en quirófano. Ahora, pues mira, la membrana de Descemet es una barrera fuerte y algunos cuerpos se alojan en el estroma y se almacenan anterior a la membrana de Descemet. Y esto puede ser difícil determinar si al momento de remover el cuerpo extraño podríamos provocar lo que les dije hace rato de abrir una herida que estaba autosellada. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de valorar la profundidad del cuerpo extraño y tomar una decisión juiciosa. Cuando realizamos múltiples intentos también en ocasiones para remover el cuerpo extraño en la lámpara hendidura, eso no es muy bueno que digamos porque podemos causar fuga del humor acuoso, colapsar la cámara anterior y podemos provocar que el cuerpo extraño también entre a la cámara anterior y pues que ya pasemos directamente a quirófano. Y ya en quirófano, el manejo quirúrgico, bueno, primero el preoperatorio, ya diagnosticamos en la perforación, este, la reparación, tenemos que hacerlo lo más pronto posible para poder restaurar la integridad del ojo, del globo ocular, y para disminuir el riesgo a un daño adicional como inflamación, infecciones, endoftalmitis, etcétera. Antes de acceder al quirófano, muy importante, platicar bien con el paciente, aplicar un escudo protector
evitar la manipulación excesiva, instruir al paciente que no coma y no toma agua, dar medicamentos apropiados para la sedación y para el control del dolor. Después, o sea, proceder a a la cirugía después de que el consentimiento informado esté firmado por el paciente o por un familiar. Iniciar, en dado caso de que sea necesario, antibióticos intravenosos y proveer, se recomienda proveer o recomendar la profilaxis contra el tétanos, si es que sea necesario, y valorar apoyo por anestesiología también. Debemos de tomar en cuenta que cuando un cuerpo extraño está contaminado que viene del suelo, podemos tener riesgo a una infección por bacillus. Este organismo se encuentra mucho en el suelo y este puede destruir el ojo en menos de 24 horas. Así que si sospechamos de este microorganismo, hay que iniciar una terapia intravenosa o intravítrea este, efectiva, como son las fluoroquinolonas, como el levofloxacino, moxifloxacino, vatofloxacino, o la clindamicina o la vancomicina. Ayudarían para prevenir esto. Ahora, de anestesia, pues casi siempre es preferido una anestesia general para poder reparar un ojo que está perforado. Todo depende de la extensión y de todo. Eh, ¿Y por qué? Porque si el ojo está perforado y ponemos anestesia retroperivulvar, pues esto puede incrementar la presión posterior de la órbita y causar que salga más de contenido intraocular. Entonces, en pacientes con laceraciones pequeñas puede ser con pura anestesia tópica o local, o si ya es muy grande, pues sería anestesia general. Posterior a la reparación quirúrgica se puede utilizar una inyección también, decía el libro de anestesia pericular para poder controlar el dolor postoperatorio. Ahora, algunas consideraciones de la reparación quirúrgica. Cuando existe una laceración grande del espesor completa córneo-escleral, que presentamos un prolapso, como en la imagen de aquí, de uvea, normalmente se requiere una reparación quirúrgica en el quirófano, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la reparación quirúrgica, como en este caso, se tiene que realizar cuando que no existe algún otro problema que tiene en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vemos esto, el paciente tuvo un accidente, una explosión, un politrauma, o etcétera. Entonces, primero que nada hay que preservar la vida del paciente. Entonces, las reparaciones de los anexos, hay pacientes que ahorita vamos a ver una imagen que trae una herida tanto en el ojo como los anexos, su reparación tiene que ser después del cierre ocular. ¿Por qué? Porque estos procedimientos pueden provocar una presión en el ojo que está perforado, abierto, y provocar que las laceraciones se incrementen de tamaño o que se complique más la situación del globo ocular. Entonces, primero se trata del globo ocular. ¿Cuál es la meta principal de la reparación? Es restaurar la integridad del globo ocular. Ya la meta secundaria es restaurar la visión y eso se tiene que hablar bien con el paciente, no hay que dar falsas esperanzas, no hay que prometer buenos resultados, ya que se desconoce el pronóstico que va a tener, porque pues probablemente y muy comúnmente se necesitan cirugías subsecuentes para poder tratar estas patologías. Y más que nada, este procedimiento se debería describir como un procedimiento para salvar el ojo, no tanto para salvar la visión. Si se salva la visión o no se pierde, pues ya es muy buena ganancia para el paciente. Claro que estamos hablando de heridas ya grandes, ¿verdad? Corneoesclerales extensas. En heridas devastadoras se recomienda la enucleación cuando es imposible que se restaure la anatomía del ojo. También se debe recordar que en el consentimiento informado escribamos posible enucleación por efectos legales, ¿verdad? Y que se le explique al paciente que probablemente tengamos que sacar el ojo. Ahora, reparación de una laceración córneoescleral. Voy a comentar los puntos más importantes que encontré en esta parte del tema para cuando vamos a reparar una laceración que incluye la esclera y la córnea. Primero que nada, los fragmentos vítreos hay que cortarlos. Si existe prolapso de la uvea, tenemos que reposicionarlo usando una cánula o una espátula. Eso lo podemos hacer directamente de la herida principal o por una accesoria que hagamos. Debemos mantener la cámara formada usando viscoelástico.
Si hay involucro del limbo, si la herida es extensa, primero vamos a cerrar el limbo con nylon 9 o 10 ceros y después se continúa con el cierre de la herida corneal con nylon 10 ceros. La, así. La herida se debe ir dividiendo, ahorita vamos a ver otras imágenes de las suturas de la córnea, se debe ir dividiendo de mitades a mitades hasta que se evite la salida del agua, que sea una herida cerrada herméticamente. Probablemente necesitemos estar reposicionando el iris repetidamente entre cada sutura que coloquemos para evitar atraparlas con las suturas, hasta atrapar el iris con las suturas. Se recomienda esconder los puntos, como hemos visto también, de la sutura para proveer un mejor confort del paciente. Y antes de hacer la última prueba también de sellado, recomendamos quitar el viscoelástico, ya que el viscoelástico o aire nos puede afectar al momento ahí de ver si está sellado o no sellado el ojo, también para reducir la hipertensión ocular. Ahora, cuando aguanta, aquí vemos como, bueno, una herida corneal suturada. Cuando es imposible lograr un cerrado hermético a causa de que sea una laceración anormal, podemos realizar cirugías, perdón, suturas en forma de X. Yo intenté buscar imágenes que nos ayudaran para ver estas cosas que estoy diciendo, pero sinceramente, si buscan ustedes en Google o así, no hay suficientes imágenes buenas sobre heridas o laceraciones corneales y menos suturadas. Bueno, ahí hice lo posible. Entonces, podemos hacer, cuando tenemos heridas anormales, suturas en forma de X para lograr un cierre hermético. Se puede utilizar pegamento de cianocrilato o en ocasiones una queratoplastía lamelar para, si es que no se logra el cierre hermético. Se puede utilizar también un lente de contacto protector sobre el pegamento si es que es necesario. En esta imagen pues vemos, es la que viene en el libro y vemos más o menos todo lo que yo dije. Al principio dije que cuando observamos en la córnea bueno, en la córnea vítreo prolapsado hay que cortarlo, como vemos aquí con unas tijeritas de hueso o las vanas. Si hay iris prolapsado, hay que, con unas pincitas, ¿cómo se dice? Regresarlo. Y aquí vemos cómo el iris está prolapsado. Y con esta espátula lo que haremos es regresarlo a su lugar. Este, las heridas, primero se cierra en la herida del limbo y luego ya se empieza en la córnea. Preferentemente las heridas lineares primero y luego las irregulares también. Cuando son heridas que están así abiertas verticalmente, hay que cerrarlas primero. Y hay heridas que son así, de esta forma, que pueden mantenerse cerradas por sí solas. Entonces ya lo valoraríamos. En este caso, está cerrada la córnea y la esclera, y en la esclera vemos vitro prolapsado, también tenemos que cortarlo. Ahora, la técnica de sutura puede ser muy beneficiosa para el paciente para restaurar la forma o el contorno corneal lo más normal posible. En la periferia se prefiere usar puntos más largos en la periferia de la córnea para lograr una curvatura más normal y más central en la córnea se prefieren puntos más cortos con el fin de no crear mucho aplanamiento central y que no cause ahí anormalidades. Cuando se aprietan las suturas es importante nada más tener la suficiente tensión para poder lograr un cierre hermético, pero eh, evitando producir estrías al momento de apretar, porque todo eso le va a causar astigmatismo o disminución de la agudeza. También hay que tener cuidado de no macerar el tejido inflamado estromal porque es muy fácil. La primera vez que lo hice, sí, al momento de poner el punto y apretarlo, te das cuenta que se vino todo el tejido y, o sea, sí es fácil que nos pueda pasar eso. Entonces, aquí vemos una imagen como está la herida en la córnea, como la herida ocasiona un aplanamiento. Entonces, queremos regresar a una curvatura lo más normal posible. Aquí vemos cómo los puntos en la periferia son más largos que los puntos usados en el centro. Y esto nos ayuda para intentar mejorar o regresar a la anatomía normal del ojo, que es una curvatura. Claro que no es una curvatura normal, pero es lo más normal que se puede. Aquí tenemos una imagen real.
cómo está la laceración escleral y bueno, corneal, casi puro corneal. Como vemos que están un poco más largos los puntos utilizados en la periferia y en el centro son más cortos para intentar recuperar una, este, una anatomía normal. Ahora, la parte escleral que está lacerada se tiene que evaluar realizando una peritomía, separando la conjuntiva para exponer la esclera y la herida. Si hay vitro prolapsado, como dije, se cisiona y se observa que si hay púbula prolapsada, también se regrese, se reposicione con alguna espátula o con una cánula. Aquí en la imagen podemos ver un cierre, una técnica de cerrado escleral y cómo se vuelve a incorporar el tejido ahí de uveal. Claro que no se aprecia bien en la imagen, pero eso es lo que venía en la descripción. Moviéndolo de anterior a posterior cuando tenemos uvea, tenemos que de afuera para adentro meterlo y cerrar. Ahora, el tejido escleral se cierra con suturas de nylon de 10 ceros o con sutura de seda. Si la laceración se extiende hacia un músculo extraocular, el músculo tenemos que retirarlo cuidadosamente, cerrar la herida y después volver a reinsertarlo. Ahora, se debe valorar la decisión de realizar alguna cirugía intraocular adicional durante la primera reparación, cuando el ojo ya está sellado completamente. Tenemos que decidir si es necesario hacerlo en este momento o en otra ocasión. ¿Qué otra cirugía se puede hacer? Pues el lente intraocular, quitar la catarata, etcétera. Cualquier cosa cualquier otra cirugía que podamos hacer durante el primer procedimiento, sí, hay que tener en cuenta creo que aquí viene, sí. Hay que tener en cuenta que en estos casos es muy importante la expertise del cirujano, la calidad del personal que nos asiste, el equipo que se posee en el momento de atender la primera reparación, los instrumentos y que visualice bien el cemento anterior, porque muchas veces en un trauma y laceración grande no vamos a poder ver el cemento anterior adecuadamente y pues no es recomendable hacer otro tipo de procedimiento hasta que mejore. Si se tiene duda o se decide posponer, se debe restaurar la integridad del globo y ya después se hace el otro procedimiento en una segunda fecha. Ahora, si estamos reparando el cuerpo extraño, es visible en el cemento anterior, pues y se puede retirar, y la situación nos permite, hay que retirarlo, ya sea a través de la herida que causó este cuerpo extraño o por una herida secundaria limbar. Normalmente cuando es un objeto metálico que está en la cámara anterior, es necesaria una herida o una incisión más larga para poder retirarlo. Un objeto metálico intraocular retenido puede causar siderosis ocular. Ahorita voy a enseñar también un video y otra imagen. Aquí en la imagen podemos ver en la parte superior izquierda un objeto metálico penetrante en la cámara anterior. Está penetrado ahí también en el iris. Voy a poner un video de la academia. Creo que es el video del retiro de un cuerpo extraño metálico. Espera, denme un segundito. Sí, un cuerpo extraño metálico que está causando siderosis y que está en el ángulo. Es lo que les decía hace rato, que a simple vista no se ve nada, ¿verdad? Pero al hacer la ganoscopía se observó un cuerpo extraño en el ángulo. Entonces, bueno, iniciamos con la operación. Puso un, puso se me fue el nombre, carbacol o algo así para cerrar la pupila. Ponemos el lente y ahí podemos observar en el ángulo un cuerpo extraño incrustado ahí en el ángulo. Entonces es normal que sangre, porque pues está literalmente ahí penetrado en el ángulo. Entonces ya con la ayuda de un gancho eh, podemos irlo separando. De hecho, esta es una cánula con visco, me confundí. Lo visco disectó, creo que lo dije bien. Con el visco lo disecó y, y ya lo separó y ahora con unas pincitas lo va a tomar y lo va a extraer de la córnea. Ya con el fuerza ya se retira. Ahora, en esta imagen
podemos observar lo mismo que acabamos de ver en el video, pero en otro caso. Como aquí en la primera imagen no parece que hubiera un cuerpo extraño, pero luego empezó a causar la siderosis, que aquí vemos en la imagen el puntito naranjita que vemos ahí, café. Y esto ya nos indica que hay un cuerpo extraño que no lo hemos encontrado. Entonces, al hacer la gonioscopía, observamos un cuerpo extraño metálico en el ángulo. Aquí en la tomografía podemos observar. Y bueno, pues ya se procede a hacer el retiro como lo vimos en el video. Ahora, el cierre de las laceraciones del iris. Bueno, ahora hablando del iris, cuando ya hay laceraciones en el iris, el cierre de estas disminuye la probabilidad de formación de sinequias, ya sea anteriores o posteriores. Normalmente es difícil realizarlo en el primer procedimiento, como les dije ahorita, muchas veces va a estar, no va a ser posible la visualización del segmento anterior y se deja para otro momento. Ahorita voy a poner un video de esta reparación. Este, la voy a explicar más o menos. Esta se llama, ahorita les digo cómo se llama. Luego se llama McAllen y punto de Zipser. Entonces, lo que podemos ver aquí es que tenemos una laceración aquí a las 12 del paciente, si estamos viéndolo como que de arriba para abajo. Entonces, nosotros entramos con una aguja de polipropileno 10 ceros por este extremo. eh, Entramos en las esquinas de la laceración del iris y salimos. Ah, bueno, ahorita les digo otra cosa. Bueno, y salimos del otro extremo. Para eso ya hicimos una paracentesis aquí, exactamente arriba del área de la lesión. Hicimos la paracentesis, pasamos el polipropileno de 10 ceros de este lado, se sutura aquí en las dos esquinas del iris y se sale por acá. Ahora con un gancho de Sinskey o con un ayudante ahí podemos tomar el hilo por la paracentesis, los dos extremos y sacarlos bueno, para eso ya cortamos los extremos de la aguja, ya queda puro hilo ahí, ¿verdad? Entonces sacamos los extremos del hilo, aquí afuera se anuda de la paracentesis y se estira hasta que se nude, ¿verdad? Entonces, esta es la técnica de McCallen y el punto de Zipser para reparar el defecto del iris. Aquí hay un video, igual de la academia, que es de una técnica, ¿cómo se dice? Un segundo, modificada del punto de Zipser, que también viene en el libro de la academia. Voy a adelantarlo un poquito, porque, ay, perdón, ok, no le puedo adelantar, bueno, luego dura 2 minutos, ya casi acabamos. Ahorita les voy diciendo cuando empiece el video. Bueno, aquí tenemos una aceleración en el iris. Aquí ya pasamos el polipropileno, pero perdón, en este procedimiento modificado, eh, no se hace la paracentesis en medio, sino por aquí mismo se saca los dos extremos del iris. Aquí el video ya suturó las partes de la laceración del iris. Se entró, haz de cuenta que de la izquierda para acá se suturó el iris, se sacó, este, algo así. Y aquí ya tiene las dos extremos para poder hacer un nudo. Entonces aquí ya hace el nudo para fijarlo. Y ya se jalan los dos extremos de las suturas, acá a la izquierda y a la derecha. O sea, este es como hacer la técnica de Zipser, pero sin la paracentesis. Yo siento que es más fácil haciendo la paracentesis, pero yo creo que con práctica se puede lograr esto. Y ahí jalan los dos extremos para ya cerrarlo bien. Y con las tijeritas cortamos los extremos del hilo por dentro y ya se sacan las partes sobrantes. Y bueno,
Se recomienda incluir antibióticos intraoperatorios profilácticos subconjuntivales al final de la reparación y asimismo incluir antibióticos intraoculares como la vancomicina o la ceftazidima al momento de hacer la reparación. Ahora, el manejo posoperatorio está dedicado a estas cosas, a la prevención de infección, a disminución de inflamación, control de la presión intraocular y aliviar el dolor del paciente. Ahora, las suturas corneales que no se pierden espontáneamente, normalmente las dejamos 3 meses, dependiendo de la herida y de la sanación que tiene el paciente y de la edad. Y después de los 3 meses que los dejamos ahí, ya las empezamos a retirar en los siguientes meses. En niños se puede retirar más temprano, entre 6 y 8 semanas. Y se requiere una examinación frecuente del paciente, ya que estos presentan mayor riesgo a efusión corroidal o a desprendimiento de retina. Y podemos observarlos en la consulta con la lámpara hendidura o valorando la retina con ultrasonido en modo venda, en caso que no podamos ver el segmento posterior. Y pues eso es todo lo que incluye mi clase. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario que les pueda ayudar o alguien más que quiera comentar algo. Felicitar al doctor Roger, ¿verdad? Por la clase Gracias. completa. Lastimosamente solo se conectaron 12, 13 personas. Ahí le tomé captura de pantalla y cuando me pregunte la doctora, pues ahí le paso la lista. Si no tienen preguntas o dudas, entonces sería culminada la clase por el día de hoy. ¿Alguna duda o algo? Bueno, gracias. Bueno, Feliz tarde. Solo agradecer a Roger y gracias. principalmente siempre prioridad a la vida, prioridad a la vida, luego a la función y luego ya al. Sí es. Buena clase, Roger. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, que tengan buen día.